viva la actividad de la asociación y que cada día pues podamos aprender algo más en estas situaciones tan especiales que tenemos, esto de estar cada uno en nuestra casa contándonos cosas. Como sabéis, desde el principio de abril estamos haciendo webinars cada semana con los partners, los socios, con gente que estamos trabajando habitualmente. Y hoy creo que tenemos una actividad muy interesante. Yo estaba recordando esta tarde que una de las imágenes más icónicas que para mí han sido de todo el estado de alarma fue el otro día cuando vi los canales de Venecia limpios con los pececitos y tal, y vi que la vida que era antes de esto posiblemente no sea después de esto lo que había sido y lo que tendrá que ser. Entonces, todo este tema de sostenibilidad, hay gente que está moviéndose en todos estos procesos de responsabilidad social y de sostenibilidad. Y bueno, pues con Pablo Serratosa, que es propietario de CEDISER y es el que lleva, bueno, es partícipe de NAO, y ellos nos explicarán, pues me pidió que tenía interés de proponernos, y yo le agradezco muchísimo a Pablo y a NAO que nos hagáis esta actividad, proponernos una actividad de lo que es la gestión de patrimonios en tiempos de crisis basándonos en procesos de sostenibilidad. Entonces yo os voy a dejar con los partícipes o los que saben y los que saben más, y así van a explicarse quiénes son y qué hacen, con Pilar, con Pablo y con Emilio, ¿no? Sois los tres que vais a participar. Te dejo, Pilar, que hagáis una presentación de quiénes sois y de qué va a consistir la actividad, y luego al final, como siempre, tendremos una oportunidad de preguntas, abrimos un turno de preguntas para que cada uno pregunte lo que considere después de la presentación, y luego me dejáis un poquito y hago un cierre, ¿vale? Perfecto. Pilar, muchísimas gracias, os transmito muchísimas gracias de la asociación por ofrecernos esta actividad y todo vuestro. Vale, pues muchas gracias, Francisco, a vosotros, a IBEFA. La verdad que la organización ha sido muy buena y gracias a todos los que nos estáis escuchando esta tarde. Vamos a intentar, pues, sobre todo, daros luz, ¿no?, en algunos temas bueno, que en los que queremos dar nuestra opinión, ¿no? Sobre todo, pues, es el tema de cómo está siendo la crisis durante la crisis que actualmente tenemos de la pandemia del COVID, ¿no? Bueno, para quien no nos conozca, comentaros brevemente quién es NAO. Nos definimos como una gestora de fondos de inversión 100% sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente las inversiones que hacemos son en compañías que son cotizadas, pero que tienen que cumplir los criterios de sostenibilidad. Rentabilidad, sí, por supuesto. Y básicamente además defendemos que la rentabilidad es mejor y que sobre todo el riesgo es menor en este tipo de inversiones. Pero también tienen que cumplir con criterios, pues, de buena gobernanza, criterios de políticas sociales, o sea, el producto tiene que ser un producto beneficioso para la sociedad, que además apliquen unos buenos criterios sociales con respecto a sus empleados, que tengan incluso políticas de impacto en la sociedad, y luego pues también sobre todo el tema medioambiental, que yo creo que es el que más está calando pues últimamente, ¿no?, en todo esto, ¿no? Muchas veces hablamos de sostenibilidad y sobre todo se habla del tema ambiental, pero no hay que olvidarse también del gobierno corporativo y lo que es el tema social, sobre todo porque yo creo que el tema social con esta crisis está cobrando una especial importancia, ¿no? Se ha visto mucha colaboración de las empresas, no solamente cotizadas, sino pues a nivel local, incluso en Valencia, compañías que son pequeñitas, en ese afán de colaborar y de intentar ser también parte de la solución, ¿no?, de todo esto. Bueno, nosotros creemos que precisamente por eso la sostenibilidad dentro de las inversiones añade muchísimo, ¿no? Sobre todo que frena mucho lo que es la volatilidad de las inversiones y que añade un valor sobre todo en lo que son el control de los riesgos que no vemos en balance. Esto os lo explicará Pablo más adelante, Pablo y Emilio, que son mis compañeros. Y bueno, pues la verdad que sin mucho más quiero dar comienzo a Pablo para que os explique pues sobre todo cómo vemos pues el tema macroeconómico, el tema microeconómico, quién pensamos que van a ser ganadores en todo esto, porque por supuesto va a haber sectores que van a sacar ventaja y compañías que van a sacar ventaja, y a qué riesgos también nos enfrentamos, ¿no? Porque bueno, cuando tenemos un cierto patrimonio que queremos conservar, pues también es importante
saber sobre todo qué riesgos estamos corriendo, ¿no? Y sobre todo pues en este momento. Entonces, bueno, Pablo, comienzas ahora Sí. con el análisis. Sí, bueno, pues y también comentaros que, bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando, ¿no? Y también comentaros, pues, lo que ponemos aquí, llevamos ya un año y pico de historia, casi 2 años, y bueno, pues el primer año, 2019, la verdad es que fue muy bueno, tuvimos un muy buen comienzo, como ponemos aquí. Bueno, pues como veis aquí en los titulares, fuimos la gestora más rentable de España, invirtiendo en firmas sostenibles, ¿no? Hay un titular que os ponemos aquí de Europa Press, que pone, ¿no? Reciclaje y eficiencia ¿Eh? energética, las apuestas de Nao para ser... El idioma en chino, ¿sabes? Yo no sé qué entiendo en chino. Reciclaje y eficiencia energética, las apuestas de Nao para ser la gestora de fondos más rentable del año, ¿no? Pues deciros que esas dos temáticas siguen muy presentes en la cartera, ¿no? Bueno, vamos a la visión actual. Me paráis cuando queráis, o si queréis luego al final lo que vosotros digáis, ¿no? La verdad es que nosotros en febrero nos quedamos asustados de lo que venía encima, ¿no? Ahora ya se oye menos. Los analistas que decían que era una situación comparable con el 2008, nosotros no lo comparamos con el 2008. O sea, es peor, ¿no? Al final, la comparación más clara sería una guerra. Y además hay que incluir una burbuja de crédito corporativo que ya pues veníamos anunciando anteriormente, ¿no? Una guerra porque tenemos tres shocks a la vez, ¿no? Tenemos el shock de demanda, que hoy, yo creo que hoy se enviará o mañana el comentario mensual que hacemos sobre el fondo, y en el comentario mensual pues escribía pues el 40% de la población está, pues, vamos a decir, con restricción de movimientos, ¿no? Eso al final a la demanda pues la afecta totalmente. Ahora veremos los porcentajes de PIB que están en funcionamiento y los porcentajes de PIB que están cerrados o casi cerrados, ¿no? El shock de oferta es muy claro. O sea, el tejido industrial, mucho tejido industrial que se ha quedado cerrado o parcialmente abierto, ¿no? Y el shock de crédito, como decimos, pues que lo han intentado corregir los bancos centrales, que ahora iremos a ello. El gráfico es muy significativo porque demuestra la intensidad y la profundidad de la crisis. Lo bueno de esta crisis es que es temporal, pero la profundidad que tiene es bestial, ¿no? O sea, nunca antes se había tardado tan poco en bajar un 20%. Y aquí os ponemos crisis de la historia del SP500, ¿no? La línea roja sería el 2020. Pues hemos superado la rapidez del año 29, ¿no? Ha sido espectacular, ha sido tremendo, ¿no? La actuación de los gobiernos y de los bancos centrales ha sido, vamos a decir, positiva porque ha sido rápida. La respuesta de los gobiernos es similar, más o menos en todos los países, respecto a las ayudas a sostener el PIB, ¿no? Ya sea vía líneas de crédito o estímulos fiscales. Estamos hablando de porcentajes más o menos similares y ha sido muy, muy rápido. El tema de los bancos centrales es espectacular lo que han hecho. O sea, es imposible predecir el balance con el que van a terminar los bancos centrales. Os ponemos aquí varias líneas de actuación que ha hecho tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal. Bueno, pues desde luego pues inyectar liquidez por todos lados, ¿no? La Reserva Federal por ahora descarta los tipos negativos, pero la Reserva Federal hizo algo tremendamente llamativo, que fue que anunció que empezaba a comprar crédito corporativo, ¿no? De manera limitada, pero era algo que nunca lo habíamos visto. Bueno, pues, y algo que el Banco Central Europeo ya hacía, ¿no? Todas estas medidas, tanto fiscales como monetarias, son necesarias, pero la frase que ponemos ahí y la subrayamos, ¿no? Son medidas necesarias, pero no suficientes. Aquí lo único que va a salvar el tema es que empecemos a la normalidad que comentábamos antes, ya sea con pues, las mascarillas que hablábamos, con el tema de la distancia, con unas pautas de consumo a lo mejor algo distintas, pero el punto de inflexión parará, o sea, el tema de la economía empezará a mejorar pues cuando podamos salir a la calle. Que gracias a Dios ya hay muchos países que se lo están planteando, ¿no? Ya empiezan a esa libertad restringida de movimientos, pues cada vez vamos a tener más libertad de movimientos, ¿no? Esa es la clave. Esto es en lo que nos tenemos que fijar. O sea, la economía empezará a mejorar en el momento en que empezará a parar los contagios y empecemos a salir a la calle. Esa es la clave. Intentar estimar
lo que va a caer el PIB es imposible. Y aquí os ponemos una serie de estimaciones para el segundo trimestre del 2020 de Estados Unidos, ¿vale? Habla de estimaciones de crecimiento en Estados Unidos. Pues, por ejemplo, VS estima una caída del 9,5%, Citigroup del 12%. O sea, la dispersión es bestial, ¿no? Fijaros en la parte de abajo, Goldman Sachs está hablando de 34%, Morgan Stanley del 30%. Es curioso Goldman Sachs porque cada semana ha ido reduciendo o haciendo más grande esa caída, mejor dicho. Y entonces intentar estimar qué es lo que va a pasar con la economía es prácticamente imposible. O sea, todo depende del momento en que salgamos de casa y empecemos a consumir y las empresas lo tengan claro y empiecen a invertir. Esa es la clave, ¿no? Al final, ponemos aquí una frase que yo creo que es significativa, es de un análisis de Berenberg. Por cada mes de cierre de la economía se estima una caída del crecimiento anual del 2,5% para el 2020 y luego una mejora del 1,5% para el 2021. Con esto ya lo dejamos claro, nuestra visión no es de una recuperación en V. Yo creo que ya hay muy pocos que hablen de recuperación en V. Y la recuperación será pues, en ese símbolo de Nike, ¿no? Pues una caída brusca, que es la que estamos teniendo, y poco a poco se irá normalizando la situación, ¿no? Aquí hemos querido poner esta diapositiva, pues lo que hablábamos del tema de los balances de los bancos centrales es espectacular. O sea, ya se ve arriba a la izquierda pues cómo empieza a subir, pero en vertical, ¿no? Pues eso creemos que va a continuar. Y luego quedaros con ese recuadro abajo a la izquierda, porque muchos inversores, muchos partícipes nos preguntan sobre la renta fija y nosotros pensamos que el riesgo es enorme, incluso mayor que en la renta variable, porque en la renta fija, claro, estamos hablando de emisiones con unos tipos realmente bajos y pensamos que hay que gestionar la renta fija pensando en no perder, porque el riesgo que tienes que asumir para ganar dinero en ese activo es tremendo, ¿no? Por lo tanto, hay que ser tremendamente selectivos en la pata de renta fija. Y ahora empezaremos con el tema positivo, que estoy siendo aquí como muy negativo y tal, pero ahora empezaremos con la parte positiva. En febrero nosotros lo que hicimos, a nosotros nos pilló el fondo, el fondo es de renta variable puro, ¿vale? Es decir, tiene que estar invertido pues, entre el 75 y el 100% de los activos tienen que estar invertidos en renta variable. En febrero, que fue cuando empezó el momento de la crisis, a nosotros estábamos invertidos al 82%. Teníamos bastante liquidez, casi un 20% de liquidez, pues por dos ventas que hicimos, una compañía italiana que había llegado al precio objetivo y vendimos más de la mitad de la posición, y una compañía inglesa que vendimos toda la posición, ¿no? Una ITM Power que es de tema de almacenaje energético. Y ahí, en ese momento en febrero, cuando empieza el pánico, te cae todo de golpe. Te cayó una Inditex, te cayeron los bancos BBVs, te cayeron las telefónicas, te cayó todo de golpe, te cayó la farma, daba igual. Entonces ahí lo que nos dimos cuenta era que, claro, compañías industriales con coste fijo alto iban a sufrir muchísimo, ¿no? Porque la situación era de parón total. Entonces era preciso, una de dos, o tener buen balance o continuidad en el negocio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el consumo de caja pues está siendo bestial, ya lo estamos viendo, y la evolución de la deuda de circulante, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Al final los requisitos de deuda, los covenants de deuda de las empresas, pues es probable que salten. Y lo más importante ahora, como siempre, y ahora más que nunca, es evitar esas trampas de valor. El gráfico que ponemos aquí es significativo. ¿Este gráfico qué significa? Ponemos aquí el porcentaje del PIB de Alemania, Francia, Italia, España, que está en funcionamiento o que está cerrado, ¿no? El que está en funcionamiento normal sería la barra oscura, que ya vemos que tanto Alemania como Francia, Italia y España estamos en torno al 40% del PIB funcionando con normalidad. La barra roja es la que está totalmente cerrada y la barra azul clarita es la que está cerrada pero o medio cerrada. Bueno, pues claro, pues esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? La intensidad de la crisis es tremendo. Y nosotros nos posicionamos la cartera rápidamente en esos sectores en los que siguen funcionando, ¿no? Vamos con los puntos positivos que es importante.
Lo primero está claro que es un tema temporal. Lo que hablábamos al principio antes de empezar la presentación, que hablábamos que era clave el tema de la vacuna, eso dará mucha seguridad y llegará, porque siempre llegará. Punto positivo, las empresas con buen balance van a salir fortalecidas. Aguantar esta crisis te va a suponer que parte de la competencia va a desaparecer. Por lo tanto, las posibilidades que tienes de ganar cuota de mercado son muy altas. Tenemos ejemplos muy claros que luego iremos en la cartera, que estamos posicionados en ellas por su buen balance, ¿no? El tema de la digitalización de la sociedad va a crecer todavía con más fuerza. O sea, claro, lo que hemos comentado también antes de ese menú de tenerlo en el móvil, o el pago por móvil, o esta misma reunión que estamos haciendo, que en vez de ser presencial, pues está siendo de manera digital, ¿no? Está claro. Y luego temáticas en las que estamos posicionados y después de hacer un análisis vemos que no van a cambiar, pues como la eficiencia energética, que hablaremos en detalle después, el reciclaje o el envejecimiento de la población, eso no va a cambiar, ¿no? Ahí seguimos estando tremendamente positivos y tenemos el fondo claramente posicionada en esas temáticas, ¿no? Tecnología, eficiencia energética, reciclaje, envejecimiento de la población. Luego hay un punto que ya se ha comentado mucho en la prensa y los analistas lo hablan mucho, es cómo aquellas industrias que tengan proveedores, el 100% de los proveedores en China, pues gran parte de esos proveedores van a volver a Occidente. Es decir, la diversificación geográfica va a ser obligada. Y bueno, y en puntos negativos, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Requisitos de deuda de muchas compañías se van a endurecer. Vamos a ver muchas ayudas, ya estamos viendo, Air France recibió ayuda del gobierno francés, Renault también recibió un préstamo importante de 5.000 millones, Lufthansa ha necesitado ayudas del gobierno. Y hay una cosa que es clave, que las economías van a salir de la crisis con una deuda espectacular. No sabemos, no podemos decir con cuánta, ¿no? Pero desde luego muy superior a los niveles actuales. La consecuencia de esto, y lo tenemos que tener todos claro, es que los impuestos nos van a subir sí o sí. Nos van a subir los impuestos tanto a las empresas como al particular. Y además es que van a subir a todos. Esto nos va a afectar a todos y las decisiones políticas /impositivas van a tener mucha importancia tanto en el crecimiento económico como de los distintos sectores y al uso y asignación del capital, ¿no? Esa parte es muy importante. El tema de los impuestos será relevante. Emilio, ¿quieres comentar el tema de la sostenibilidad? Claro. Bueno, pues buenas tardes a todos y como decían mis compañeros, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con vosotros un rato, ¿no? Aunque sea online, ¿no? Que no nos podamos ver. El tema de la sostenibilidad, pues como comentamos, es nuestro punto diferencial, por lo menos por ahora, ¿no? Porque nosotros creemos que esto va a ir a más, no es una moda. Veíamos que pues hace unos años el que se mostraba como un fondo de inversión sostenible, un inversor sostenible, pues en muchos casos estaba más relacionado con el marketing que con el análisis de inversiones, ¿no? Creemos que en 2019 pues esa tendencia ya fue algo más que una moda, y si alguna cosa buena ha tenido esta crisis, que desde luego muy pocas cosas buenas vemos, es que la sostenibilidad, pues yo creo que va a salir muy reforzada, ¿no? de esta crisis. Venimos de ahí, esta situación actual, estamos viendo que muchísimas empresas están mostrando, como estaba comentando antes Pilar, ¿no? Su responsabilidad social, ¿no? Su impacto a la sociedad. Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Todos hemos oído hablar, sobre todo porque vivimos en España, el tema de Inditex, tanto por la parte de la colaboración con el gobierno y con las comunidades autónomas a la hora de facilitar, ¿no? el transporte de material sanitario de otras partes del mundo, como el tema de los ERTEs, remuneración a los empleados. Es solo un ejemplo, ¿no? Muchísimas empresas cotizadas y sobre todo también las no cotizadas, ¿no? Son las que han estado también dando esas muestras de solidaridad o sostenibilidad, ¿no? Por la parte social, ¿no? que es lo que estamos hablando. Otro de los puntos, ¿cómo entendemos nosotros nuestra sostenibilidad? Nosotros
aplicamos en nuestras carteras la sostenibilidad desde 2 puntos, ¿no? Por una parte, totalmente de acuerdo. Por una parte, nos sirve como gestión de riesgo, ¿no? Como conocimiento realmente de dónde nos puede venir una bofetada fuera de balance, fuera de negocio, ¿no? Intentamos profundizar en los riesgos extrafinancieros, ¿no? donde puede incurrir una compañía. A través del análisis de en torno a 200 métricas, pues dependiendo del sector en el que opera la compañía, le damos más valor a unas que a otras e intentamos ver si esa compañía se está adaptando a las tendencias que estamos viendo y que todos estamos viendo, ¿no? en cuanto a la sostenibilidad en el mercado, ¿no? En términos pues, medioambientales, en términos de gestión de residuos, en términos sociales, en términos de seguridad y salud de sus empleados y en términos de gobernanza, ¿no? Esos serían unos ejemplos, ¿no? de los puntos, ¿no? que intentamos profundizar. También, por supuesto, vemos las propias memorias, ¿no? que publican las compañías. Esta información, desde luego que todavía estamos en un momento muy temprano. Las compañías están empezando ya a homogenizar esa información, pero todavía vamos muy poquito a poco, ¿no? Y sí que cada vez vemos ese compromiso, ¿no? de muchas compañías por ofrecer información, por ofrecer realmente lo que ya están haciendo, ¿no? pero que todavía no se está estandarizando ni se está publicando de una forma totalmente uniforme por parte de las compañías. Esa parte que luego veremos cuál es el resultado, ¿no? de este análisis de riesgos, y luego pues la segunda pata que nos ayuda este análisis sostenible pues es el ver las nuevas oportunidades de crecimiento que las compañías están viendo en estas megatendencias globales, ¿no? Todos tenemos en la cabeza pues grandes tendencias que estamos viendo, transición digital, que podríamos poner en tres patas, ¿no? Transición digital, transición energética y ecológica y luego cambios demográficos, ¿no? En estas 3 patas pues estamos viendo muchas tendencias, ¿no? donde entre las que estamos sobreponderando, ¿no? en nuestro fondo, donde vemos que el crecimiento en los próximos años pues probablemente sea muy importante, ¿no? Y ahí pues este análisis pues, nos permite identificar esas tendencias y luego conseguir encontrar esas compañías, ¿no? que puedan aprovecharse de esta tendencia, ¿no? en el medio y largo plazo. Correcto. Ahora iremos a la filosofía de inversión y como os ha adelantado Emilio, todas las variables que miramos en el tema de la sostenibilidad. Al final, si se aplica bien la sostenibilidad, la consecuencia financiera de introducir la sostenibilidad a la hora de analizar las compañías debe ser que la cartera tenga una volatilidad menor. Por lo que acaba de decir Emilio, ¿no? El análisis del riesgo. Al final, el analizar esas casi 200 métricas que analizamos al margen de la pata financiera, sino fijándonos simplemente en las de sostenibilidad, que ahora iremos y veremos ejemplos, lo que te hace es mirar el riesgo que no se ve ni en la cuenta de resultados ni en el balance, ¿no? Ese mayor análisis de riesgo, la consecuencia financiera es una volatilidad claramente inferior, que por ahora y consistentemente lo estamos consiguiendo. Desde el inicio del fondo, la volatilidad es algo que destaca, ¿no? Frente tanto al índice como a la competencia. Ahora lo veremos en los resultados. El proceso de inversión, el análisis de inversión, pues todas las compañías que entran en cartera deben cumplir la pata financiera y la pata de sostenibilidad.
En la pata financiera, pues aquí seguimos la filosofía valor, ¿vale? Es claramente pues, un estudio de la situación del sector, las ventajas competitivas de la compañía, que el retorno sobre el capital empleado sea superior al coste del capital, muy bajo endeudamiento, eso es una característica clave en la cartera. Luego lo veremos en la cartera, la estructura financiera que tiene y sorprende el bajo endeudamiento que tiene. La variable clave a la hora de analizar el tema financiero es la generación de caja normalizada de la compañía. Una compañía vale lo que genera. Ese es el ratio. Por supuesto que miramos ratios como el PER, el EV/EBITDA y otras variables de análisis, ¿no? Pero el fundamental es el free cash flow normalizado. El free cash flow sobre el valor total de la compañía, el EV, sumando capitalización y deuda. Y en análisis de sostenibilidad, que ya os ha adelantado Emilio, pues hacemos un análisis sobre todos esos datos que ahora veremos en detalle, sobre el tema ambiental, social y gobernanza, las controversias que ha tenido la compañía, si los objetivos los ha cumplido o no en el pasado. Ejemplos concretos para el tema de sostenibilidad, para entender bien el tema del riesgo, es, por ejemplo, en una compañía de capital humano, que yo creo que este ejemplo lo ponemos mucho porque se entiende bien, ya sea una consultora, una ingeniería, en donde no hay capital físico, el capital es el personal, ¿no? Pues una variable clave es la rotación de empleados. En una consultora tecnológica, si la rotación de empleados empieza a subir, es que el riesgo que tiene la compañía, el riesgo operativo de la compañía está subiendo. Por lo tanto, si analizamos dos consultoras, ya sea una, yo qué sé, Indra, por ejemplo, o Capgemini, analizamos ese ratio de rotación de empleados, ¿no? Y a igualdad de variables, elegimos siempre la que tiene menor rotación, porque una compañía que tiene menor rotación de empleados tiene menos riesgo, especialmente en las de capital humano, ¿no? En una minera, por ejemplo, está claro que la rotación de empleados es menos relevante, pero es muy relevante las políticas medioambientales que haga, y hay casos muy concretos, bueno, pues es un riesgo de litigio que te estás quitando, ¿no? Y luego ya iremos en el tema medioambiental, porque ahí sí que vemos que la regulación está cambiando, ¿no? En el comentario de este mes, si os animamos a que os incluyáis a recibir la newsletter, hacemos un comentario mensual sobre los movimientos que estamos haciendo en la cartera y cómo vemos la situación. Nada, no os preocupéis que son 4 hojas, o sea, se lee muy rápido, lo intentamos hacer muy breve y precisamente en este comentario de este mes hablamos sobre la política de energética que tiene Europa por delante, ¿no? El Green Deal, que le llaman, que más o menos yo creo casi todos los países están de acuerdo y se va a llevar adelante. Las cifras son impresionantes, ¿no? Vamos hacia emisión cero en el año 2050, porque la tecnología ya te lo permite, ¿no? Y la regulación de los países ya está cambiando para fomentar esa eficiencia energética. Nosotros estamos ahí muy, muy positivos. En el tema de, bueno, lo acabo de decir ya, el proceso el análisis financiero, la generación de caja estable y predecible es la clave, ¿no? Y en el tema de sostenibilidad, pues aquí tenéis todas las variables que ya os ha comentado Emilio, ¿no? En el tema social hablamos de rotación de empleados, de la seguridad de los empleados en su puesto. Todas las variables se comparan con las medias de su sector. Como es lógico, no es comparable una rotación de empleados de Inditex con una de Iberdrola, ¿no? Nosotros ahí hacemos un análisis sectorial. En el tema medioambiental le prestamos muchísima atención pues, a las políticas que tiene y sobre todo los objetivos que tienen las compañías para los próximos años de emisión cero, ¿no? y las inversiones que están haciendo. Y en el tema de gobernanza está claro que yo creo que esto lo miramos todos los gestores de fondos o lo deberían mirar. Nosotros le prestamos gran atención. El equipo directivo debe estar totalmente alineado con el pequeño accionista, ¿no? Analizamos su remuneración, la remuneración que tiene variable, en qué variables se fija, bueno, la calidad de los auditores, etcétera, etcétera. Y luego también nos fijamos mucho en el uso de capital que ha tenido, en la historia de uso de capital de la compañía. ¿Por qué compra? ¿Por qué vende? Según qué activos y cómo usa la generación de caja que es capaz de generar, ¿no? ¿En qué lo gasta? Si en dividendos, en compra de acciones, en recompra de acciones, en compra de otros activos, etcétera, etcétera. Eso te da mucha información sobre la calidad del equipo directivo.
Bueno, la cartera, os hablamos un poco ahora del fondo. La cartera es pura selección de valores. En este momento tenemos unos 30 valores en cartera. Ya veréis, la cartera no se parece nada al índice de referencia, nos preocupa muy poco. Nosotros lo que buscamos son negocios con crecimiento estructural. Ahora iremos claramente y Pilar explicará el tema de los negocios en los que estamos más ponderados, ¿no? Huimos de negocios deflacionistas y sin poder de precios. A estos negocios con riesgo tecnológico o riesgo o sin poder de precios, lo que hacemos es aplicarle una prima de riesgo superior. Y las temáticas en las que estamos más centrados ya las hemos ido nombrando, ya las veréis. El cuarto punto es clave. La fortaleza de balance es obligada. En este momento un tercio de la cartera tiene caja neta. Está formado por compañías que no tienen deuda, directamente tienen caja. Y muchas de las compañías que tenemos son empresas familiares que tienen pues, un inversor de referencia, ¿no? Por esa búsqueda de un equipo directivo alineado con el pequeño accionista. Esta es una de las claves del fondo. Por supuesto que el objetivo primero es la rentabilidad, pero hay un objetivo segundo que es la volatilidad de la cartera, que como os hemos adelantado, al aplicar los criterios de sostenibilidad, esto nos ha permitido tener una volatilidad claramente inferior al índice, ¿no? Estamos hablando de una volatilidad de 20 puntos en comparación al índice de 28. De todos los fondos con los que nos comparamos, ahí sí que podemos decir que somos los que tenemos la menor volatilidad en este momento. O sea, el objetivo del fondo es lo que os ponemos ahí en negrita y subrayado, porque lo tenemos muy claro. El objetivo es igualar al mercado en las subidas y minimizar las caídas. Esa es la clave. En estos casi 2 años que llevamos lo hemos cumplido. Empezamos en noviembre del 2018. Nada más empezar, que ya teníamos la cartera construida, en diciembre, no sé si os acordáis, que fue una caída de mercado bestial, tremenda, muy, muy fuerte. Nada comparado con lo que hemos tenido ahora, ¿eh? Pero fue una caída de mercado importante. Que cayó el mercado, quiero recordar que un 6,5 más o menos, estoy hablando de memoria. Y la cartera pues bajó un 2,5, bajó, una pena, pero conseguimos minimizar esa caída, ¿no? Y luego durante el 2019 pues acompañamos esa subida con muy buenos números. Como os hemos comentado al principio, pues oye, pues fuimos la gestora española más rentable, ¿no? Y luego hay otro punto que es clave, que es que la cartera debe ser líquida. Es decir, tenemos empresas pequeñas y líquidas, pero no superan el 10% de la cartera. Aquí hacemos un ejercicio muy importante que es, con el departamento de riesgos, todos los meses nos controla qué porcentaje de la cartera podemos hacer líquido en un día. Bueno, pues estamos en torno al 90%. Es decir, que imaginemos, Dios quiera que no, que yo qué sé, que el tema de Estados Unidos y China pues se pone feísimo y que hay una prima de riesgo que sube de una manera bestial y que de repente todos los inversores, oye, pues con buen criterio entra miedo y quieren salir y hacer liquidez. Pues la cartera no tendría ningún problema en dar respuesta a esa necesidad de liquidez, ¿no? El 90% de la cartera se puede hacer líquida en un día. Eso para nosotros es clave desde el principio y va a seguir siendo así, ¿no? Pilar. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Pablo ha hecho alusión a 2 riesgos que miramos mucho, ¿no? Uno es el riesgo de liquidez. Al final, nuestros activos tienen que ser líquidos y además, pues liquidez diaria básicamente porque es lo que nuestros inversores nos piden. Es muy importante, ¿no? No hacerse muchas veces esas trampas al solitario y saber que lo que tenemos pues lo podemos vender en un mismo día y poder devolver su dinero a los partícipes. Otro de los riesgos que he comentado pues es precisamente el riesgo de la deuda, ¿no? Básicamente la deuda la miramos mucho, al final es el riesgo en cierto modo de pérdida irrecuperable, ¿no? Y ese también es uno de los riesgos que vemos en la renta fija. Otro de los riesgos también implícito que ha comentado Pablo es el de las trampas de valor. Básicamente, para perder dinero no hace falta que una empresa quiebre, basta con que simplemente no sea capaz de ganar lo que ganaba anteriormente, ¿no? Y esto, pues la verdad que es que está ocurriendo en muchos sectores ahora mismo, sobre todo pues en Europa. Tenemos prácticamente, pues el índice europeo está plagado de compañías que están en sectores con un riesgo tecnológico o un cambio, ahora mismo una reestructuración impresionante, ¿no? Entonces, siempre buscamos lo que llamamos lo que es el crecimiento estructural.
que el sector, evidentemente la compañía tiene que estar barata, tiene que cumplir los criterios de sostenibilidad, pero también hay que ver básicamente en qué sector se encuentra y si este sector pues tiene riesgos que a lo mejor vayan a hacer que a futuro no se vaya a ganar dinero, ¿no? O no se vaya a ganar lo que se ganaba antes. Ahora mismo, por ejemplo, vemos esos riesgos pues, en el sector autos, ¿no? Aquí, pues la verdad que luego contará Pablo que prácticamente pues no tenemos nada en las compañías de autos. Pensamos que aquí, sin extendernos mucho, tenemos riesgos de demanda, riesgos de muchos más costes y riesgos además que vienen por la cantidad de inversiones que van a tener que hacer pues, para adaptarse, pues, por ejemplo, lo que es el vehículo eléctrico, lo que es el tema también del sharing car, por ejemplo, el coche compartido, también es un riesgo de que probablemente vendan menos. En fin, la verdad que sería muy largo el tema, ¿no? Sería, pues, podría darnos para una presentación, ¿no? El tema de los riesgos en autos. El sector energía es otro de los sectores que vemos con muy alto riesgo, ya no solamente por lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo del petróleo, ¿no? Que básicamente, pues, estamos viendo que es una montaña rusa el precio y esto va a afectar mucho a las compañías, ¿no? Sobre todo en cómo hacen las inversiones, porque básicamente, y también en el dividendo que nos pagan, porque básicamente, pues al final no pueden hacer previsiones de los flujos de caja que van a obtener a futuro, ¿no? También por el tema, básicamente el sector de energía, pues por el tema que hemos dicho de todo el sector, lo que es eficiencia energética, reciclaje, energías renovables, pues aquí básicamente las compañías, por ejemplo, petroleras, las estamos viendo complicadas, ¿no? El tema retail también hay que llevar mucho cuidado, aquí sobre todo pues porque tenemos un entorno deflacionista, en el que además hay muchos competidores y en el que también la estrategia online está metiendo mucha presión a los precios. Y luego, pues publicidad y media también es otro de esos sectores en los que vemos bastante cambio en cómo se hace, pues básicamente con la entrada de los Google, Facebook y demás, pues en el mundo de la publicidad, ¿no? Otros sectores que también vemos muy complicados y en los que no invertimos o tenemos muy poca inversión es bancos. Básicamente, la verdad que es que el tema de los ingresos es muy complicado en bancos. Cualquiera que haya seguido pues, los resultados de los últimos bancos españoles, habrá visto que los ingresos no consiguen que crezcan. Los costes, pues ya llega un momento en que tocan hueso. Básicamente son compañías que ya son muy eficientes en costes y va a ser muy complicado. Y con el entorno que tenemos de tipos, pues la verdad que no pensamos que tampoco vayan a ganar más dinero pues lo que es en el medio plazo, ¿no? Aquí los ROEs van a estar todavía muy bajos, ¿no? Luego telecos es otro sector en el que no vemos poder de precios, con deudas altas y la verdad que tampoco vemos consolidación, ¿no? En este mercado. No pensamos tampoco que los reguladores europeos le vayan a hacer un guiño, ¿no? para ayudarles. Utilities en parte también es otro de esos sectores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos gusta más que nada? Pues nos gusta sobre todo lo que son plataformas logísticas. Aquí el comercio electrónico, sobre todo, jugado por plataformas logísticas. Y, por ejemplo, Inditex es una compañía que podemos asimilar a retail, o sea, asimilamos a retail, pero ahí también pensamos, nosotros la vemos como una gran plataforma logística, ¿no? Dentro de todo esto. Luego también todo el tema de paquetería es un tema que ahora mismo en la cartera, pero también nos ha gustado mucho, ¿no? Porque la paquetería, con todo el tema del comercio electrónico, pues está creciendo a tasas de doble dígito, ¿no? El 13%, 15%. Muy interesante el sector, además paga buen dividendo, no están endeudados, ¿no? Cambio demográfico es otra de las temáticas que vemos con mucho crecimiento, pues aquí básicamente el envejecimiento de la población, el que la población también se quiera cuidar más, otros hábitos más saludables, el tema de la clase media en los países emergentes, que aquí, pues por supuesto, van a crecer el tema de educación, el tema de salud, el tema de los seguros, y luego también pues todo el tema de las enfermedades raras, tema de cáncer y demás, pues con Fresenius, Roche, Sanofi, Novartis, estas compañías son compañías que van a ofrecer crecimientos muy buenos, con muy poca deuda y bastante seguros, ¿no? En la tecnología también tenemos aquí varias compañías, porque bueno, pues la verdad que nos parece muy interesante todo el tema de la digitalización de la sociedad. Lo estamos viendo ahora. Básicamente, si el mundo sigue a medio gas por lo menos y no parado entero, es precisamente por todas las plataformas en las que nos podemos conectar y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, eficiencia industrial, evidentemente también aquí pues nos gustan mucho aquellas compañías que hacen proyectos de robótica, proyectos también por ejemplo, servidores y demás,
Y luego, pues cambio climático y reciclaje, las que ahora pues os hablará Pablo más extendidamente, ¿no? Cuando entremos a hablar sobre la cartera, ¿no? Y doy paso a Pablo de nuevo pues para que nos explique precisamente cómo está la cartera ahora mismo posicionada. Pues gracias, Pilar. Esta sería la cartera. Bueno, lo que os hemos preparado, arriba a la izquierda están todos los sectores, en el centro están las 15 primeras posiciones y luego arriba a la derecha está pues, la estructura financiera de la cartera, ¿no? Por ir con el tema de los sectores, como ya os ha comentado Pilar, estamos muy posicionados en el tema del reciclaje entendido como sobre todo tema de paquetería, y luego hemos preparado en el anexo, pero yo creo que no nos va a dar tiempo de verlo, la presentación ya os la pasamos y ahí lo podréis ver en detalle, pero sí lo que estamos viendo es un cambio claro, y os ponemos en el anexo pues, una cantidad de compañías pues, que están cambiando la paquetería, dejando de usar el plástico para usar un material más fácil de reciclar. En este caso sería el cartón o el vidrio, ¿no? También los bioplásticos. Ahí tenemos nuestra primera posición es MMK, que es la número 1, es la líder en Europa de cartón reciclado. Tenemos una posición alta. La verdad es que lo ha hecho de maravilla en esta crisis, ¿no? De hecho, casi pues, cayó en ese momento de pánico, pero ha recuperado absolutamente todo, ¿no? Dentro de poco publicar resultados. Es una compañía que nosotros decimos que es el ejemplo de compañía a tener, ¿no? Es una temática que de crecimiento, con un equipo directivo buenísimo, es una empresa familiar, la gestionan 2 familias austríacas, el 50% lo tienen ellos, son los accionistas, y luego es una compañía pues, con muy poca deuda. Nosotros esperamos que este año vaya a terminar con caja neta. Bueno, en la número 12, por ejemplo, Renaud de Medici, también es exactamente el mismo sector, la misma temática, ¿no? la misma idea, el mismo negocio. MMK está en la parte Europa central, norte de Europa, y Renaud de Medici es Italia-España, ¿no? Bueno, ahí tenemos una posición importante. Stora Enso, que es la número 15, es la líder en Europa, por ejemplo, para el tema de los bioplásticos. Nosotros los resultados que estamos viendo son realmente buenos y además es que, como os decíamos al principio, ¿no? Es un sector en el que no se ha parado o prácticamente no se ha parado, porque se considera pues, esencial, ¿no? Al final hace la paquetería de sus mayores clientes son empresas de alimentación, empresas de farmacéuticas que son pues, de necesidad, ¿no? Y entonces esa actividad no ha parado. Las 3 con muy poca deuda. MMK, como os digo, este año es probable que termine con caja neta y si no se quedará muy cerca, se va a quitar toda la deuda, y Renaud de Medici en este momento está en torno a 0,7 veces deuda EBITDA. O sea que están, las 3 están realmente limpias, ¿no? Luego, como decía Pilar, hemos subido mucho el peso en farma. Ahí estuvimos, la verdad es que en febrero, cuando cayó todo, en ese momento de pánico que te caía todo a plomo, pues claro, tampoco entendíamos que cayera la farma, porque la farma pues, le afecta muy mínimamente el tema esta crisis, ¿no? Y nosotros subimos peso con fuerza, subimos tanto en Novartis, en Sanofi como en Roche, ¿no? Y también subimos en consumo, que ya, pues como veis los porcentajes de la cartera, pues más de un 20% en reciclaje, un 20% en farma, un 15% en consumo, acabamos de explicar más de la mitad, y luego tenemos el tema de la eficiencia energética, que como decía Pilar, pues ahí estamos muy positivos. Y os invito a leer el comentario mensual de este mes, en el que hablamos de todas las inversiones que se van a producir en Europa. Entendemos la eficiencia energética como el cambio hacia la autosuficiencia energética mediante energías renovables y separarse de la red, ¿no? Que tenemos ya muchos ejemplos de compañías que lo hacen. Las papeleras, por ejemplo, es uno de ellos. Con la biomasa fue de los primeros sectores que consiguió separarse de la red, producía su propia energía, ¿no? Bueno, el hecho de que la manera más barata de producir energía sea la solar y la eólica, y ya llevamos años, es totalmente disruptivo, ¿no? Al final, ese proceso de cambio en la energía, pues lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y luego hemos subido también peso en tecnología, aprovechando la caída. La última compañía ha sido la número 7, Rightmove, que nos parece una compañía pues, tremendamente estable. Rightmove es
seguro que conocéis la Idealista, la página Idealista en España, que es el mayor portal de anuncios inmobiliarios. Pues Rightmove es el mayor portal de anuncios inmobiliarios, exactamente igual que Idealista, en UK. Es un negocio tremendamente estable, con unos márgenes operativos del 70%. Una vez que consigues ser líder, todo el mundo se quiere anunciar ahí y como demandante todo el mundo va a buscar ahí el inmueble. Una vez que consigues ser líder, es muy difícil quitarte de ahí, es el llamado efecto red, sin deuda, con caja neta y bueno, una tremenda generadora de caja, ¿no? Estas son las posiciones más importantes. Posiciones españolas tenemos, como veis ahí, Inditex, CAF, y luego la única posición que tenemos en bancos es Bankinter, que ese es un banco que realmente ha cumplido siempre en los resultados, ¿no? Uno ve el beneficio por acción del banco y es el único banco en España que sigue creciendo. Como apunte a lo que hemos hablado de los bancos, el problema que tienen, porque al final la curva de tipos es la que es, ahí hay que decir que Bankinter tiene una pata de aseguradora que le da muchísima estabilidad y luego se focaliza, el tipo de cliente también es distinto al tipo de cliente que tiene el resto de banca española y está muy centrado también en la gestión de activos, que nosotros pensamos que es un negocio que está yendo muy bien, ¿no? Y añadiendo a los comentarios que ha hecho Pilar, deciros que nosotros esperamos fusiones ahora en el sistema financiero español. O sea, al final una Liberbank, una Unicaja, una Ibercaja, pues nosotros vemos que ahí el tamaño es escaso y es probable que sigamos viendo fusiones, ¿no? Eso lo vemos claramente. Y luego en el tema de autos, que fue otro de los sectores que nosotros bajamos peso, claro, al final, en el tema de la crisis, ahí nos dimos cuenta enseguida que aquellas industrias con costes fijos altos, una Volkswagen, una Renault, tal, es que no nos gustaban antes de la crisis y en la crisis lo están pasando fatal, ¿no? Y por mucho que hayan bajado, como decía Pilar, no vamos a entrar. La única compañía que tenemos en el sector de autos es Michelin, la de los neumáticos, que nos gusta mucho. Es una compañía realmente muy bien gestionada, ¿no? Pero bajamos peso, porque este parón tan bestial, pues al final le va a afectar sí o sí. Aquí, ¿compramos compañías que estén baratas? Sí, pero no solo porque estén baratas. Debe haber también una continuidad en el negocio y sobre todo una ventaja competitiva, ¿no? Esa es la clave. Las temáticas tienen que ser de crecimiento, como veis ahí, los mayores pesos de la cartera. Y luego arriba a la derecha tenemos la estructura financiera de la cartera. Aquí están ya incluidos las bajadas de estimación de todos los analistas, ¿de acuerdo? Entonces, ya están incluidos, esa bajada de estimaciones por la crisis ya estarían en estos números. Fijaros que un tercio de la cartera tiene caja neta, no tiene deuda. El 26% está entre 0 y 1,5 veces deuda EBITDA. Y luego el 40% entre 1,5 y 3. Bueno, pues es una estructura financiera realmente limpia, ¿no? Esto es una de las razones por las que nos ha permitido tener una volatilidad tan baja. No tenemos ninguna compañía por encima de 3 veces deuda EBITDA y la única compañía más endeudada sería Fresenius, que es una farma alemana, que la mitad es tema farmacéutico y la otra mitad es hospitales. O sea que nosotros lo que vemos es que el EBITDA pues, va a ser muy estable y no nos preocupa ese nivel de deuda, ¿no? Insistir en el tema de la cartera líquida, que esto es muchísimo más importante de lo que parece. No se puede tener una cartera llena de compañías pequeñas, ¿no? Cualquier riesgo que pueda pasar, que pueda ocurrir, como el que hemos visto, que nadie lo tenía en las estimaciones, bueno, pues son las compañías grandes, las líquidas, las que tienen buen balance, las que aguantan mejor, ¿no? Nosotros, por supuesto, que tenemos compañías pequeñas, hay 2G Energy, la número 10, pero no pesan mucho en la cartera, ¿eh? Las mayores posiciones son compañías grandes y líquidas. 2G Energy, y os invito a analizarla, es una compañía que nos encanta. Es la líder en Alemania del tema de biogás. Está creciendo muchísimo y además es un negocio, lo tienen muy bien montado. Hacen plantas de biogás, pues tienen ya 5.000 en todo el mundo. Lo bueno que tiene la compañía es que también se queda con el mantenimiento de esas plantas. Y de hecho, el 40% de las ventas le vienen por ahí. Es una compañía que no tiene deuda, que tiene caja neta. Esa sería la compañía más pequeña. Y Reno de Medici sería la segunda más pequeña. Reno de Medici, bueno, ya la he comentado, ¿no?
Esta sería la cartera. Cualquier duda que tengáis de cualquier sector y tal, pues ya nos decís. Y como vamos justos de tiempo, creo que quiero, por las preguntas, pues a los resultados. Now es la línea verde. Os hemos puesto dos gráficos. Un gráfico con las gestoras españolas más seguidas, que aquí lo que hemos hecho ha sido analizar pues, los fondos más seguidos tanto en Rankia como en Funds People, bueno, pues los blogs financieros que la gente más sigue, y os hemos puesto aquí pues cómo estamos. Hemos sufrido en la caída. El año pasado fue muy bueno, pero en este año, pues en febrero hemos sufrido, ¿no? Destacar la volatilidad que os ponemos ahí, que son las dos columnas de la derecha. Y además es que es una volatilidad baja consistente. Desde el principio hemos tenido una volatilidad claramente inferior al índice y a competidores, ¿no? Fijaros que en los últimos 260 días pues estamos hablando de una volatilidad de 20 puntos. Pero es que la volatilidad de los últimos 90 días, en las que se incluye este momento de pánico, pues claramente destacamos, ¿no? Esto ha sido, perdonad que hay muchas líneas y tal, nosotros somos la línea verde. Pues aquí volver, ¿no? Para ver cómo ha sido el año, vemos pues, que por desgracia hemos caído también, pero caemos menos. Esa idea de igualar al mercado en las subidas y minimizar las caídas, lo estamos cumpliendo, ¿no? Aquí lo que nos hemos puesto es con las gestoras extranjeras, pues ya sea Allianz, Invesco, BlackRock, Alken, MFS. Bueno, pues oye, pues tenemos una rentabilidad más que aceptable, pero sobre todo con una volatilidad claramente inferior, ¿no? Al final, el tema de la volatilidad, insistir, que lo conseguimos bajar gracias a aplicar la sostenibilidad al bajo nivel de deuda que tienen las compañías y estar en temáticas de crecimiento. Para nosotros esa es la clave. Y luego aquí ya os hemos puesto unos anexos, pero bueno, yo creo que podemos ir a las preguntas, si os parece, como veáis ya. Voy a preguntar. Sí, gracias. Hay que romper el hielo. Veo que no se atreve nadie, pero vamos a ver. Primero daros las gracias y la enhorabuena por algo tan complejo y que nos lo habéis hecho sencillo. Y eso me preocupa, ¿eh? Porque el tema de sencillo no tiene nada. El tema de sencillo no tiene nada, sí. No tiene nada, no. Pero todo lo que se ha dicho, por ser muy complejo, ¿de qué manera va a afectar? Porque habéis hablado de qué tipo de compañías y el futuro y cómo va a ir después el futuro de estas compañías, de otras compañías de las que habéis escuchado. Y uno de ellos era, por una parte, era el tema de la tercera edad, los mayores, le habéis dado otros nombres, ¿eh? Es decir, lo que es el tema. ¿Cómo va a afectar a todo esto la bajada que se va a producir, parece ser, la bajada de pensiones, el incremento de impuestos, la pérdida de poder adquisitivo de la persona mayor, el apoyo de la persona mayor al familiar parado y esto, a su vez, en el conjunto del bienestar social? ¿En qué forma creéis que va a beneficiar o perjudicar al tema que nos habéis expuesto? Indudablemente, yo creo que en nuestro caso, por lo menos, el futuro de los mayores, para nosotros los mayores forma parte cada vez más importante en la empresa, mucho más importante cada vez, por dedicarnos a lo que nos dedicamos dentro de la salud, mucho más importante y tiene mucho más peso los mayores que esto. Pero ¿cómo va a influir todo eso en este tema? Sí. Bueno, ahí es en el tema del envejecimiento de la población, que al final es un tema estructural de la economía. Eso va a afectar al consumo, va a afectar a todo, ¿eh? Desde luego nosotros ahí, pues por supuesto, el sector farma, que os puede hablar Pilar en detalle, pues ese es un ejemplo claro de cómo va a seguir creciendo, ¿no? Eso es una parte clara. Pero hay otros sectores que también les va a influir y el primero que me viene a la mente es precisamente el que estamos presentando, que es la gestión del ahorro. Ese problema de las pensiones es una realidad. O sea, lo que hemos dicho de la deuda con la que va a terminar los países va a ser impresionante. La salida de esta crisis va a ser bestial.
insistimos en la idea, aunque suene mal, pero es que es lo que hay, de la subida de impuestos que vamos a tener por delante, tanto a empresas como a persona física. Por lo tanto, la gestión del ahorro es clave. Ahí sí nosotros, por ejemplo, sí que estamos analizando, ahora en este momento no tenemos en cartera, pero sí que estamos analizando bastantes gestoras de fondos que sí que cotizan, ¿no? Porque vemos que es un negocio que va a seguir creciendo y va a continuar. Así como las aseguradoras, que también, ¿no? Pues por todo el tema de los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Esa parte es clave. E insistir, y ya lo siento, en el tema de los impuestos. Eso nos va a afectar, y el tema impositivo va a afectar a la economía en mayor medida de lo que ha afectado hasta ahora. Sí, un poco por añadir lo que ha dicho Pablo, pues aquí los gobiernos se van a tener que plantear qué tipo de sistemas tenemos, ¿no? Porque al final lo que se está poniendo, y ya se ponía en duda hace ya mucho tiempo, es que cuando las pirámides poblacionales además están invirtiendo, pues que al final el sistema este de los que entran por los que salen, ¿no? Por así decirlo de algún modo, no es un buen sistema, ¿no? Entonces habrá que tender a un sistema pues, de capitalización, probablemente. El problema es cómo empezar con él, ¿no? En el que si tú vas cotizando y lo vas dando al gobierno, pues el gobierno tenga que tener sus planes, ¿no? O sus fondos soberanos pues, para esto. Básicamente, aquí, claro, es clave, como hemos dicho también, el complementar con estos sistemas, ¿no? Con los sistemas privados, pues porque al final va a ser la única forma, ¿no? de tener una jubilación pues más o menos decente. La verdad que yo a nivel personal, yo creo que la gente de nuestra generación lo vemos también complicado, ¿no? Porque no es que pensemos que nos van a bajar la pensión, es que pensamos que no la vamos a cobrar, ¿no? Entonces yo creo que ahí los gobiernos se lo van a tener que plantear qué tipo de sistemas se están utilizando, ¿no? Y cómo hacer que estos sistemas pues sean factibles, ¿no? Y luego también ahí pues la empresa, las empresas, lo que es las empresas privadas, pues también yo creo que tienen un papel importante en la medida que a sus empleados les puedan también pues ofrecer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de beneficios sociales o de compensaciones. A ver, Pilar y Pablo, creo que tenemos dos preguntas por el chat, no sé si la habéis leído. No, perdón. Te las doy yo. Sí, gracias. Dice aquí Antonio García, que si manejáis alguna relación entre sostenibilidad y transparencia y cómo valoráis esto a la hora de invertir. Pues Emilio, ¿no? Sí, si queréis. A ver, lo que estábamos comentando antes, al final esto es una tendencia global. O sea, todas las compañías cada vez están más interesadas en que se conozca lo que hacen, y si no lo hacen, tanto por regulación como por sus clientes, como por sus proveedores, le van a exigir esa transparencia y esa comunicación. En la información financiera por lo menos a nivel desarrollado, yo creo que en países emergentes cada vez menos, incluso compañías en países emergentes son las primeras interesadas en ser transparentes y en utilizar los medios para que toda la información llegue. Lo decía, en información financiera nadie no nos planteamos, ¿no? si la cifra de ventas de una compañía es correcta o si la deuda de la compañía es correcta. Hay suficientes analistas, hay suficiente presión, ¿no? sobre la compañía, y si hay cualquier género de duda, si lo hemos visto recientemente, si hay cualquier género de duda, la cotización de esa compañía se ve claramente perjudicada. Pues estamos en el proceso en que la información sostenible también sea así, y es un proceso, creo que va a ser imparable, se le va a exigir, y la transparencia va a ser clave, va a ser clave, y sobre todo en la fiabilidad de esos datos, porque va a haber muchos ojos mirando y muchos ojos comprobando que realmente las compañías están haciendo lo que dicen que hacen y que están comprometidas con lo que están prometiendo, ¿no?
a todo el entorno, a sus clientes, a sus proveedores, al regulador, etcétera, etcétera. No sé si he respondido. Bueno, Antonio, si no te ha respondido, pues nos comentas algo o que te abra Ángel y entras directamente. Andrea Rico, Andrea, buenas tardes. Dice, soy agente financiero y quería saber si comercializáis vuestros fondos en la plataforma de Inversis. Hola. Antonio dice que está conforme. Gracias, Antonio. Gracias. Sí, pues sí que está comercializada en Inversis y en Allfunds. Muy Sí, bien, los fondos pues se pueden contratar a través de la web, a través de entidades bancarias. La verdad es que lo tenemos abierto, pues de ahí depende de cada inversor. Hay inversores que prefieren entrar directamente pues a través de la gestora. Hay inversores que prefieren, pues oye, pues mantenerse en la oficina en la que están y ahí tienen la capacidad también de invertir en el fondo. Estamos en todas las plataformas disponibles, estamos. Vale, yo soy agente financiero y bueno, pues obviamente me gusta ver fondos nuevos, fondos que funcionan bien, fondos que son de aquí, no siempre hay que buscar todo lo bueno fuera. Y bueno, pues como trabajo con la plataforma Inversis, pues para saber si se comercializaba ahí. Veo que sí, pues fenomenal. Bien, muchas gracias. Estupendo, Andrea. Más cosas que tenemos por ahí. Presidente quiere hablar, señor José Bernardo. Hombre, yo te llamaría presidente toda la vida. O sea, tú quéjate si quieres. Bueno, José Bernardo. No se te oye, no se te oye. Vale, ahora. No, sí. Ahora. Bueno, vamos a ver, dentro de las claves que habéis dado, dentro de las patas y de los apoyos en los que hoy se plantean en el análisis de qué pasa, habéis hablado, por una parte, luego ya veré la exposición completa cuando nos la mandéis, ya lo estructuraré esto, pero me he tomado algunas notas. Un rato importante era el de la rotación de empleados, es que eso lo teníais muy en cuenta, ¿no? A la hora de ver la solvencia o de la continuidad y tal. Los años de existencia de la compañía también, tal cual, y si a eso se le une o no se le une el tema estamos entre empresas familiares ahora mismo, el tema de la sucesión, cómo se ha estructurado, si se tiene estructurada, si se ha realizado, si se está en fase de realización o la continuidad. Pues el tema o sea, la continuidad, empresa familiar, etcétera, valoramos que la empresa sea familiar. Normalmente cuando una empresa familiar cotiza en bolsa, ese tema lo tiene ya resuelto. La verdad es que no nos hemos encontrado con ninguna compañía familiar que el tema de la continuidad no lo tenga resuelto. Eso normalmente ya lo suelen solucionar, pues yo no me he encontrado el caso. No sé si, Pilar, tú has visto alguna empresa familiar que cotizara. Bueno, al final lo que sí que se hace es, una de las cosas que se hace, lo que es en el análisis que hacemos previo, es al final, por lo que dices de la historia, ¿no?, de la compañía, es muy importante al final. Saber cómo se ha comportado la compañía en los momentos malos, más que los momentos buenos. Los momentos buenos, pues todo el mundo sabe gestionar, ¿no? Y cuanto más trayectoria tienes, pues más, y sobre todo con el equipo gestor que tiene, más sabes por dónde van los tiros, si son cumplidores o no son cumplidores. El tema de la sucesión, como dice Pablo, normalmente ya nosotros al final, como tampoco podemos ejercer, no es el mismo negocio a lo mejor pues que, por ejemplo, pues un fondo de capital de riesgo, que sí que puede entrar en el accionariado y puede hacer presión. Entonces siempre entramos en compañías que ya ese tema pues lo tienen solventado de alguna forma porque ya tienen pues un consejo de administración profesional, ¿no? Lo que sí que creo que lo hemos comentado durante la presentación, Pablo, lo del tema de que cuando hemos hecho normalmente el análisis de las compañías que tenemos en cartera, lo que siempre nos encontramos es que tenemos un porcentaje muy elevado de compañías que son familiares, probablemente porque precisamente el gobierno corporativo se mira mucho más, ¿no?
Si hay algo de lo que normalmente han adolecido pues las compañías cotizadas es precisamente de que parece que se olvidan del accionista minoritario, que al fin y al cabo pues, tiene sus derechos, ¿no? Y al final miran mucho pues para el consejo de la compañía, hacerla grande, que sea la primera de ranking, pero no a lo mejor necesariamente para los intereses de hacer que crezca el beneficio por acción, el dividendo pues para los accionistas, ¿no? Estas cosas al final pues las estudiamos en el gobierno corporativo, pero se ven sobre todo, como bien dices, la historia, la trayectoria es muy importante saberla, pues porque básicamente vas a saber qué va a hacer la compañía en un mal momento, si esa compañía es fiable o no desde el punto de vista cuando te pone planes estratégicos y los cumple. Y no estudiamos específicamente a lo mejor ese punto de tienen clara la sucesión, pero normalmente son compañías que si son familiares están ya muy profesionalizadas, ¿no? Por eso, porque nosotros no somos un inversor que a lo mejor se pueda sentar en el consejo, los porcentajes que vamos a tener no son altos en la compañía, pues no nos podemos sentar en el consejo a ayudarles con todos estos detalles, ¿no? Y por eso normalmente intentamos que lo que queremos es ya que esté solucionado, que el equipo que tienen, que el consejo de administración sea un consejo profesional y que el accionista pues también tenga esa cultura. No sé si he contestado. Sí, por añadir un tema, lo que intentamos hacer es analizar los últimos 10 años de la compañía y lo hemos comentado antes, el uso y asignación de capital, ¿no? El dónde mete el dinero la compañía que genera la caja que genera la compañía, qué hace con ella, te da una información muy relevante de cómo es el equipo directivo. Las operaciones corporativas también, ¿no? Te va a decir qué compañía es la que compra para defenderse el propio consejo de administración, ¿no? No vamos a decir nombres. Y qué compañías pues son las que hacen operaciones que tienen todo el sentido del mundo y que al final crean valor pues para toda la organización, ¿no? Incluido pues, el accionista, el empleado, etc. Eso es muy importante. Yo creo que tiene mucho sentido todo lo que habéis estado contando en relación con nuestra asociación, con IBEFA. Nosotros estamos propugnando muchísimo el hecho de que las empresas familiares se hagan cada día más grandes y que cada día tengan gobiernos corporativos más serios, más profesionalizados, porque les van a hacer crecer. A mí me ha gustado muchísimo que siempre habéis estado hablando de las compañías, empresas sostenibles, socialmente responsables y tal, y en un porcentaje altísimo se ve que son empresas familiares, porque tienen un concepto más pensando en unos valores que no están tanto en una compañía que está pensando en el ratio de lo que tiene que valer la acción en un momento determinado. Yo creo que eso es lo más relevante. Y en una situación como la que tenemos actualmente, una situación con la pandemia y tal, que estamos aprendiendo todos pues, de muchas cosas que nos estamos perdiendo, a mí me parece que estáis en el posicionamiento adecuado, ¿no? Tema sostenible y tema familiar que hace que sea mucho más sostenible. Y de cara a nosotros yo pienso que es un aprendizaje, ¿no? Que las empresas que son más grandes y están profesionalizadas con un buen gobierno, pues tienen más posibilidades de crecimiento. No sé si hay más preguntas por ahí. Es curioso, Francisco, solo por terminar, pues precisamente hay grandes compañías que la gente no lo sabe, pero que son muy familiares, ¿no? Que el porcentaje mayoritario lo tiene una familia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Roche, Novartis o Louis Vuitton, que no la tenemos en cartera, pero que nos parece extraordinaria. Lo que pasa es que nunca la pillas barata, ¿no? La verdad que son compañías que... Por eso, porque es familiar y es buena. Sí, las gestionan de otra... La verdad que las gestionan... Sí, ahí está, ¿no? La calidad también se paga muchas veces. Cada oportunidad, a lo mejor, pues, tenemos la calidad ahora, porque ha caído. Pero yo creo que ese tema es muy importante porque no obliga al Consejo a hacer Claro. estrategias defensivas que al final pues van incluso en detrimento, ¿no? de lo que es el valor de la compañía. Esto lo hemos podido ver en la industria petrolera, incluso en la industria de los materiales básicos. En cuanto había caídas gordas, cuando estaban los activos inflados, pues no paraban de comprar, ¿no? Cuando más dinero han ganado es cuando más CAPEX han tenido, cuando más han invertido en inversiones. Y sin embargo, cuando pintaba mal la cosa, pues a vender todo a malos precios, a reducir CAPEX y, por supuesto, nada de hacer inversiones. Entonces, parece que vayan siempre a contrapié. Esto nos pasó con
petrolero hace unos años, cuando el petróleo cayó pues a $30 el barril o por ahí, ahora está incluso, bueno, ha estado incluso peor. Y pasó también con el sector precisamente de la gran minería, ¿no? De los materiales básicos y demás. Y es triste porque dices, es que al final se pierde una cantidad de dinero tremenda. Pero bueno, hay una pregunta, ¿no? De renta fija. Sí. Si la lees tú, si no te la leo yo. Me ha sorprendido el tema, Marian, me ha sorprendido el tema de renta fija que habéis comentado, ya que yo siendo conservadora me ha sorprendido la información que nos habéis indicado. Me he dado cuenta que ha sido más arriesgada con renta fija que con variable. Muchas gracias, que ha sido sorprendente. Sí, La verdad es que esto sí que es verdad que los que estamos moviéndonos con cosas estas nos hemos dado cuenta que ahora mismo es mucho más peligroso estar en renta fija que en variable. Sí, lo que pasa es que, claro, yo creo que aquí la renta variable casi todo más o menos se comporta igual, ¿no? En un escenario pues así, ¿no? De crisis. La renta fija es que yo creo que al final tendríamos que distinguir tantos tipos de renta fija. Entonces, claro, la renta fija gubernamental, por ejemplo, pues es el típico seguro, ¿no? Pero también habría que ver qué gobiernos, porque ahí pues también tienes una prima de riesgo, ¿no? Y luego, claro, hay renta fija también, pues que no es nada conservadora, es el caso del high yield, ¿no? Al final tienes unos movimientos muy bruscos, tienes bastante liquidez en el mercado. El tema de renta fija emergente, además, también tiene los mismos componentes, incluso además ahí pues estamos hablando de lo que es el tema de la divisa también, incluso, que si lo tienes el divisa local, pues además tienes ese riesgo abierto. Normalmente estas divisas son muy volátiles. Y entonces la gente se encuentra aquí con que había comprado un activo conservador, que en principio pues te da un cupón y ya está, pero luego no se comporta como tal, ¿no? El día a día, los precios que tienes, pues te indican precisamente que también puede caer. Y luego, además de esto, pues la liquidez suele ser más grande o es más grande en la renta fija que desde luego en la renta variable. Es un mercado más opaco también. Aquí. No sé si tenemos alguna pregunta más. O si Pablo, Pilar o Emilio queréis hacer alguna reflexión que os haya quedado en el tintero. Veo que, bueno, llevamos esta horita y cuarto, que es lo que más o menos estamos haciendo en todos estos webinars. A mí me ha parecido súper interesante. Yo ya os conozco. A ver, mira, aquí dice, yo en concreto tengo renta fija de BBVA sostenible y el batacazo en 10 días ha sido impresionante. Pues, María, si quieres entrar en voz, lo puedes comentar, no hay ningún problema. Pero bueno, sí es verdad que es cierto que la renta fija está teniendo muchísimos problemas en los últimos meses con todo esto. ¿No, Pilar? Mira, Hemos ampliado. Aquí Emilio a lo mejor te podría comentar exactamente mejor, porque él es la persona que va a llevar renta fija cuando saquemos el fondo mixto. Entonces, pues es que mejor te puede decir ahora mismo también porque este batacazo. Emilio. Sí, no, lo que estaba comentando Pilar es que tiene toda la razón. Al final hay muchos tipos de renta fija y prácticamente cada bono que compras se comporta como un activo. Y una cosa que ya aprendimos en 2008, pero parece que nos lo tienen que volver a repetir, es que la renta fija no es fija, ¿vale? Eso es así. O sea, la renta fija no es fija y vemos que hay varios riesgos, como está el riesgo de tipos de interés, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez. Hay una serie de riesgos en la renta fija que hay que ser muy consciente y que te pueden hacer, en este caso hemos tenido un clarísimo riesgo de crédito y un riesgo de liquidez que lo que ha hecho es que los tipos de interés de la mayoría de bonos que tienen los fondos de inversión pues hayan subido mucho, por tanto el precio de esos bonos haya caído de una forma bastante importante, independientemente del plazo que tengas, independientemente prácticamente del nivel de crédito, ¿no? De la calidad, ¿no? Del crédito que tengas, y si ya te vas a estructuras más complicadas, pues puede ser que te quedaras incluso sin liquidez, que es lo que pasó también en 2008, 2009, ¿no? Y en este caso creo que hemos aprendido algo, pero todavía sigue habiendo ahí un poquito de riesgo, ¿no?
Yo el recuerdo que tengo del 2008 es los fondos inmobiliarios, que eran fantásticos porque Totalmente. nunca bajaba el sector inmobiliario y se convirtieron absolutamente en ilíquidos y nos Era una trampa. teníamos algo, una trampa absoluta. O sea. Era una trampa, exactamente. Yo ahí te puedo hablar de primera mano porque luego estuvimos en muchas juntas, ¿no?, para liquidar esos fondos. No, trampa para elefantes. Efectivamente. Hola, ¿me oís? Sí. Mira, pues es que creo que me estáis encantada porque ha sido fenomenal. Marian, Pero es que creo que me estáis describiendo, porque a ver, yo entre renta fija y luego que tengo todo, patrimonio de inmuebles en Barcelona de alquileres, que ha sido desastroso, vamos, es que creo que donde pongo la mano meto la pata, porque vamos en inversión. Esto es brutal. También hay que puntualizar. Pues María, tienes que juntarte con gente seria como estos de Now. No, si es que esto, no me voy a juntar porque tengo la negra. Bueno, eso no es así. El tema de los fondos inmobiliarios también, yo creo que ahí hubo el problema del vehículo en cuestión, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ahí el problema no es que los fondos tengan malos activos, al contrario, tengan muy buenos activos, pero cuando tú metes liquidez de un activo que no es líquido, evidentemente cuando toda la gente viene a pedirte el dinero, pues es que claro, tienes que mantener darles el dinero. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Y en la legislación española te obligaban a tener un porcentaje muy elevado en vivienda, creo que era el 50%, tenías que tener en vivienda. Y por tanto, lo que les pasó es que cuando todos los clientes empezaron a pedir liquidez, a pedir reembolsos, lo que empezaron a hacer es que esos fondos vendieron lo único que podían vender, que eran sus activos más líquidos, pues locales comerciales, centros comerciales, edificios de oficinas, activos que tienen demanda y que van a tener demanda, pase lo que pase, porque al final y lo que pasó es que se quedaron prácticamente con una cartera, si no 100%, muy cerca del 100% en vivienda. Entonces, claro, eso ya no lo quería nadie. Mira, por eso insistir, que es una idea que hemos repetido varias veces a lo largo de la presentación, en la importancia de tener una cartera líquida, ¿no? Muy líquida. Exacto. O sea, esa capacidad el ejercicio que hacemos de, oye, ¿en qué porcentaje de la cartera podemos hacer líquida en un día, ¿no? Pues esa es clave. Y así deberían ser todos los fondos, ¿no? Es una variable que nosotros pensamos que es importante precisamente por todos los riesgos que estamos ahora comentando. O sea, ese punto de liquidez es importante y nosotros se lo damos, ¿no? Eso me ha parecido muchísimas muy interesante. Gracias, ha sido súper interesante. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante eso, Pablo, que habéis dicho de que todo el fondo tiene un 90% de liquidez, porque eso te da la seguridad de que en maldadas sales deprisa, sales pronto. Eso es. Bueno, señores, yo no sé si queda alguna cosa más. No, lo que quería decir simplemente, viendo este caso, que nuestros canales de comunicación están totalmente abiertos a partir de ahora. O sea, no es un tema que estemos aquí y estamos disponibles, sino que nuestra página web están los teléfonos, nuestros correos electrónicos y estamos totalmente abiertos para cualquier tema. Sí, o cualquier pregunta que queráis, nos la podéis hacer llegar y os la contestamos. Bueno, pues si os parece, vamos despidiendo. Yo, Pilar, Pablo, Emilio y a Pablo Serratosa, que lo he visto por ahí, lo saludo también. Ha sido un placer teneros en un webinar de IBEFA y teneros cerca de IBEFA. Pablo es un socio de referencia y vosotros ya sois parte de los partners que tienen que estar cerca de nosotros. Creo que es importante el tema de la sostenibilidad. Creo que hoy hemos hablado de la importancia que tiene el hecho de las empresas familiares con esos gobiernos corporativos potentes, buenos, que no están pensando en el valor de la acción, sino en el valor de la empresa. Creo que nos lo habéis reflejado muy claramente. Y nada, pues hasta a los que estáis escuchándonos, os emplazo. La semana que viene tenemos una actividad más. A vosotros de Now, si os queréis apuntar, estáis invitados también. Tenemos una sobre comunicación con Aletreo, me parece que es la próxima que tenemos. Y luego tenemos una con Atrevia sobre gestión de empresas familiares con Nuria Vilanova y Manuel Bermejo. Oye, muchísimas gracias a todos por estar
una tarde más con nosotros. Presidente, te veo muy guapo y te veo muy bien y me alegro muchísimo de verte. Y a todos muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.